Que el Señor les bendiga. Vamos a ir al principio de todas las cosas. Libro de Génesis. Al comienzo. Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículos 26 y 27. Y después vamos a saltar al capítulo 2, versículo 7. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Toma asiento. Si vamos al origen de... Sabemos que el libro de Génesis fue escrito por Moisés en el año aproximadamente, en el año 1450 al 1410 antes de Cristo. Y esos fueron 40 años en el que el pueblo de Israel deambuló en el desierto. Ahí fue que Dios le reveló a Moisés el principio de todas las cosas, de cómo se formó el cielo y la tierra. Sabemos que la tierra estaba desordenada y vacía, como dice la Escritura en el versículo número 2, si no me equivoco. Y entre el versículo 1 y el 2 aconteció algo que está escrito en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, cuando Satanás, el diablo, era en su tiempo un ángel de luz, el cual se rebeló contra Dios, fue expulsado del reino de los cielos junto a todos los ángeles que le siguieron en su rebeldía, y vino a caer ¿dónde? En la tierra. Entonces, cuando los cielos y la tierra fueron creados perfectos, porque no había ningún propósito en que la tierra estuviera desordenada y vacía, sino que porque Dios la creó perfecta. Y lo que aconteció fue que hubo un caos, un desorden, y eso fue lo que provocó, fue causa a través de el diablo y los demonios, que provocaron ese caos, ese desorden, esa oscuridad en la cual se encontraba la tierra, que fue formada, hecha perfecta por Dios. Por eso podemos observar que los cielos, dice que contemplan la gloria de Dios, y podemos ver que los cielos todavía siguen siendo perfectos, ya que ahí está el trono del Altísimo, de nuestro Dios eterno. La tierra no se aproxima ni se aleja del sol hasta donde Dios la puso. ¿Qué pasaría si la tierra se aleja un poco? Moriríamos todos congelados. Si se acerca un poco, moriríamos todos quemados. Entonces, en
dentro de la creación, Dios todo lo que hay en el universo todavía continúa siendo como Él lo creó, perfecto. Lo único que se desordenó fue la tierra donde entró nuestros enemigos espirituales. Entonces, dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, dice en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Imagen significa en el hebreo, en el antiguo hebreo, en el hebreo original, selem, que significa figura representativa. Entonces, cuando Dios formó al hombre, lo formó con una imagen representativa de Él. O sea, Dios reinando, gobernando en los cielos y el hombre en su representación aquí en la tierra. Después sabemos que lamentablemente lo que aconteció cuando el hombre desobedeció, el hombre y la mujer, desobedecieron, lo tenían todo, todo. Imagínense que el primer veterinario, ¿quién fue? Adán. Dios le traía los animales a Adán y Adán le iba poniendo nombre a los animales, a la flora, a la fauna, a los peces, a las aves, a todo le puso nombre a Adán. ¿Por qué? Porque Dios formó al hombre, lo creó con ese objetivo, con ese propósito de que el hombre viniera a llenar la tierra, a sojuzgarla, a poseerla. Pero lamentablemente, tristemente, el hombre cuando desobedeció la orden de que no podía comer del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, lamentablemente, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Hacer lo mismo que hizo con Satanás. Echarlo del paraíso. Ahora, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo es todo lo que nosotros vemos, las manos, las extremidades, todo lo que es carne y hueso, músculos, arterias, todo lo que es lo físico, lo tangible, podríamos decir. El alma y el espíritu no se pueden ver. El espíritu es aquel soplo de vida, como dice la Escritura. Es el soplo de vida, es el aliento, los que nos mantiene vivos. Y el alma es todo lo que alberga las emociones, los sentimientos, las actitudes, todo eso es del alma. La Escritura dice que el espíritu, cuando el hombre muere, del polvo nosotros fuimos formados y al polvo volveremos. El cuerpo queda totalmente inerte, inservible y vuelve a la tierra. El espíritu, que es el soplo de vida, vuelve a Dios. Y el alma, que es eterna, tiene dos caminos. O a la vida eterna o a la muerte eterna. Es aquí donde nosotros escogemos a dónde vamos a ir. Quizás no escogimos venir a este mundo, pero sí podemos escoger dónde pasar la eternidad. Y depende de nosotros, y exclusivamente de nosotros, en que eso se haga posible. Dice la Escritura, como decía el mensaje en los pasados días, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que ser perseverantes. Tenemos luchas y dificultades todos los días, todos los días. No vamos a dejar de tener luchas. Pero la otra vez conversaba con mi esposa. Las luchas que tenemos nosotros ahora no son las mismas que tuve yo hace 32 años atrás cuando llegué al Evangelio. No son las mismas. Porque el Señor nos va... Empezamos de abajo, como cuando vamos al colegio. Empezamos en el prekinder, después pasamos al kinder, después pasamos a la básica, pasamos a la enseñanza media, después
a la enseñanza superior, quienes siguen especializándose o estudiando una profesión, y así sucesivamente. En la vida del cristiano es lo mismo. Empezamos de abajo y empezamos de a poco a escalar, un peldaño sobre otro peldaño, pasando el tiempo, y eso también va a depender de nosotros. Porque Dios no nos puede obligar a nada, porque fuimos formados, hechos, con la libertad de poder escoger nuestro destino. Porque nosotros no somos como las computadoras. Usted una computadora lo puede programar para que haga todo lo que usted quiera, ¿sí o no? Un celular, usted puede programar el despertador. Yo quiero que suene a las 7:03 y no sé, hasta los segundos quizás uno puede programar, y tal como uno lo hizo, así va a ser. Pero Dios no nos formó de esa forma, porque para eso nos dio una mente, entendimiento, y nos dio un raciocinio y nos dio voluntad propia. Y por eso es que el Señor nos enseña en su palabra. Ahora, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este mundo. Y conformarse en el griego significa amoldarse. O sea, dice que no nos amoldemos a este mundo. Porque nosotros, como hemos sido formados del polvo de la tierra, somos una creación muy moldeable. Por ejemplo, si nosotros a este florero le sacamos el agua y le echamos tierra, ¿qué es lo que va a pasar con la tierra? Va a tomar la forma del florero, ¿sí o no? Y de esa forma es como Dios nos quiere a nosotros moldear cada día. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a los romanos: no os amoldéis a este mundo. No se amolden, no se conformen con este mundo. Porque es muy fácil para nosotros, seres humanos, amoldarnos a estatutos, a enseñanzas, a costumbres. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando los israelitas estuvieron en Egipto por más de 400 años, ellos adoptaron las costumbres de los egipcios. Y es por eso que cuando ellos salieron de Egipto, Dios no tan solo quería sacarlos de Egipto, sino que también quería sacar a Egipto de ellos, porque ellos venían con costumbres de los egipcios. Y es eso lo que a veces nosotros caemos, en amoldarnos no a lo que el Señor nos enseña por su palabra. Días atrás el Señor nos decía que nosotros tenemos que amar su palabra. No nos sirve perder el tiempo en cosas que no nos edifican. En los tiempos de hoy, lamentablemente, la iglesia está adormecida o anestesiada. La iglesia está, lamentablemente, entrando en el sueño de la indiferencia. De que me da lo mismo lo que pasa en el mundo. Total, si yo soy salvo, los demás que se vayan al infierno. Y Jesucristo, Él amó tanto a la humanidad que no vino a morir por unos poquitos, sino que Él vino a morir por la humanidad entera. Y nosotros no podemos ser tan egoístas, tan egocéntricos, tan individualistas en decir: no, si total yo me conformo con que tengamos unos 4 o 5 hermanitos nomás aquí adentro, y los demás, bueno, si llegan bien, que Dios los mande, y si no manda el Señor, Él sabrá, pues, habrá un propósito en esto. Cuando no es así. Porque Dios, cuando envió a sus discípulos, dijo: id por el mundo y predicar el evangelio. Ir por el mundo, salir de nuestra zona de confort e ir allá afuera donde está Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, y si es preciso, ir al propio infierno a sacar a las almas que están cautivas. Es eso lo que el Señor nos dio poder y autoridad.
Jesucristo, cuando envió la gran comisión, les dijo: id en mi nombre, yo le estoy dando autoridad a ustedes, vayan en mi nombre, echen fuera demonios, sanen enfermos. Y nuevamente, ya después, cuando estuvo a los 40 días, después de haber sido crucificado y después resucitado, volvió a enviarlos por el mundo predicando el evangelio, pero les dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo, porque sabemos que sin el Espíritu Santo podemos tener todo el conocimiento, todo. Mire, nosotros podemos sabernos de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa la Biblia, pero si no tenemos el Espíritu Santo, téngalo por seguro que no vamos a llegar ni a la puerta. Por eso es necesario que nosotros cada día busquemos de la presencia de Dios y busquemos hacer la voluntad de Dios, ser moldeados. Eso significa ser moldeados, ponernos alineados con lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Por eso es que nosotros fuimos formados del barro, porque somos moldeables. Y nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios, por el Señor, por el Espíritu Santo. Cada día nosotros tenemos que sacar de nosotros, ya que la Escritura dice que somos, a veces en nuestro corazón se crían raíces de amargura, porque fuimos formados de la tierra. La tierra puede crear raíces de cualquier semilla que usted plante en una buena tierra. La Escritura dice que cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y esta germinó. Aunque después, claro, vinieron las aves y se la comieron, pero podemos decir que cuando cae en tierra, sea buena o sea mala, igual viene a florecer. Entonces, como nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, entonces es muy fácil que en nosotros se críen o se planten raíces, malas raíces. Quizás cuando niños nosotros sufrimos diferentes tipos de cosas. Y eso quedó ahí en nuestro corazón. Y en algún momento eso vino a dar fruto. Pero el Señor, ¿qué es lo que Él desea? Sacar eso, porque somos moldeables. Porque Él quiere nuevamente darnos la forma que Él hizo con Adán. Eso es lo que Él quiere hacer, formarnos a su imagen, que nosotros seamos su figura representativa aquí en la tierra. Es bien es cierto que a través de Adán entró el pecado al mundo. Mire, si vamos al libro de Romanos capítulo 5, justamente después de cuando Pablo le dice que no nos amoldemos al mundo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 12, 14 y 21. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, en el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta la ley. Aún en los tiempos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir en ese tiempo? El Señor Jesucristo. Y en el versículo 23 dice:
Perdón, el 21, no el 23. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Por eso es que la Escritura dice que la letra mata. No es porque la letra mata en el sentido que si usted se pone a estudiar la Biblia, usted se va a morir o se va a morir espiritualmente como a veces como nosotros creíamos. A lo que se refiere que la letra mata es a la ley. Que si nos sometemos a la ley, nunca vamos a poder obtener la salvación por medio de las obras de la ley, porque es imposible cumplir la ley. Imposible. Por eso que Jesucristo, siendo el propio Dios, se hizo como nosotros. Él vino a cumplir la ley y a través de su sacrificio nosotros somos salvos. Y es por eso que el Señor nos enseña que nosotros no tenemos que amoldarnos a este mundo. Porque si el mismo Cristo dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La Escritura por ahí dice que los mandamientos de Dios no son, o lo que el Señor nos enseña no es algo gravoso. No es que yo acepto a Cristo y quiero seguir sus enseñanzas, quiero ir en pos de Él y voy a tener que sufrir en este mundo como que, ay Señor, que me cuesta tanto hacer esto. Pero si nosotros amamos a Dios, nos da placer poder hacer lo que Él nos dice que hagamos. Por ejemplo, en el matrimonio, a mí me da alegría poder complacer a mi esposa cuando ella me pide algo. Si yo lo puedo hacer, lo hago con amor, con alegría. De igual forma, cuando mis hijos a veces me piden algo, si yo se los puedo dar, es obvio que lo voy a hacer con alegría, lo voy a hacer con toda la buena voluntad. Y si lo puedo hacer con ellos, con mayor razón para el Señor que me sacó de este mundo, que me rescató del lodo cenagoso en el cual yo me encontraba en este mundo. A la edad de 14, 16 años, ¿cuántas veces no quise yo matarme? Porque yo pensaba que mi vida a esa corta edad que yo tenía ya no tenía sentido para nada. Tenía una familia al borde de la destrucción. No me da vergüenza decirlo. Quizá lo recuerdo con tristeza porque fue un tiempo pasado con el cual yo conocí al Señor y el Señor me sacó a mí y a mi familia de ese estado. Lamentablemente, en esos tiempos yo sufrimos en mi familia el alcoholismo por parte de mi padre. Mi padre lamentablemente cargó con un sufrimiento que a la vez traspasó para nosotros, para mi mamá, para mi hermano y para mí. Entonces yo pensaba, Señor, porque tenía conocimiento de Dios, por lo que mis padres también me habían enseñado, que por la religión que profesaba en esos tiempos. Yo sabía que Dios existía, pero no lo conocía como lo conocemos ahora. Entonces yo decía, Señor, Dios, tatita Dios, como a veces nos enseñaban. ¿Para qué me trajiste a este mundo a sufrir? Cuando yo pensaba que era Él el que me trajo a sufrir. ¿Por qué no me llevas de este mundo? ¿Por qué no me das la valentía de quitarme la vida? Porque yo ya no quiero vivir, no quiero seguir viviendo. Y esos fueron 18 años de tormento que viví. Hasta que vino el Señor y me sacó de ese sufrimiento. Me dio a conocer su voluntad, que es agradable, buena y perfecta. Y que Él jamás habría querido que yo pasara por eso que había pasado. El Señor sacó, echó fuera, erradicó ese maldito espíritu de alcoholismo que estaba en mi casa. Sacó la miseria.
Mi papá tenía de todo para poder salir adelante, pero aún nosotros vivíamos así al 3 y al 4. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor lo que Él hizo en mi vida, en mi familia? ¿Cómo no agradecerle que hace un año atrás que mi padre ya partió en los brazos del Señor, pero fueron más de 30 años luchando por su alma hasta que el Señor se la llevó de este mundo? Claro, causa tristeza cuando parte del escenario esta tierra un ser querido, pero en el fondo hay una alegría. ¿Por qué? Porque el Señor trató con él, trató con su vida hasta el último día, hasta que el Señor ya después se lo llevó. Claro, uno quisiera que los padres vivieran eternamente. Ojalá vivieran más que nosotros, pero es algo imposible. Pero esa es la alegría que yo tengo, quizás una pena. ¿Por qué? No sentimos pena, no siento pena por él, como a veces en el mundo uno tiene pena por un ser querido que se va y que no tiene certeza a dónde se fue. El alma. Pero sí, el Señor me confirmó de que Él venía tratando en su vida. Muchas veces mi papá me escuchó predicar cuando estábamos haciendo los cultos a través de Zoom. En ese tiempo yo estaba en Santiago trabajando, entonces las veces que me tocó predicar, mi papá estaba presente. Muchas veces me escuchó. Y ese último tiempo, él ya no hablaba con el sarcasmo que antes hablaba en contra de los evangélicos, de los hermanos evangélicos. Bueno, ese es otra historia. Mi papá lamentablemente tuvo una mala experiencia con algunos hermanos. Y es eso lo que nosotros, lamentablemente, a veces la iglesia muestra. ¿Por qué la gente no quiere llegar aquí a la iglesia? Porque somos unos individualistas. Porque pensamos en nuestro yo, en lo que yo quiero, lo que me gusta a mí. Y nos olvidamos de que hay almas que todavía hay que rescatar en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, para terminar eso, para ser breve, mi papá poco a poco me empezó a hacer preguntas, pero no con el ánimo de contender conmigo, sino que sacando dudas. Y después me di cuenta, bueno, hasta el año pasado me di cuenta cómo el Señor fue obrando en él. Hasta el día en que el Señor se lo llevó. Pero, ¿a qué queremos llegar con esto? Es que el Señor quiere en nosotros cada día amoldarnos. Si es preciso, como dice la Escritura, ser una vasija, que si el Señor la ve imperfecta, nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor nuevamente quiebre esa vasija que no le sirve, que no se amolda a lo que Él quiere y nos haga nuevamente. ¿Y qué es lo que a nosotros nos puede amoldar? Es simplemente el conocer su voluntad por medio de su palabra, este libro sagrado. Ahora es más fácil poder leer la Biblia. Yo incluso tengo una aplicación donde están todas las versiones. La Reina Valera, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, y es más fácil poder leerla. Hay más herramientas, no como en aquellos tiempos atrás que era tan difícil poder comprar una Biblia. O inclusive nuestros antepasados, que muchos no tenían educación, no sabían leer, no sabían escribir, pero de alguna forma el Señor de alguna forma el Señor se fue glorificando en aquellos hombres que tenían el deseo de ser usados por el Señor, de hacer la obra. Quizás no tenían condiciones, pero el Señor sí lo fue capacitando. Y ahora nosotros tenemos más acceso que quizás lo que tuvimos en el pasado. Pero aún así nos conformamos con, no, sí, ¿para qué vamos a leer tanto? No, es que hoy día mejor me quedo con, voy a ver una predicación por el TikTok o por el YouTube. Y aún así, no escudriñamos lo que escuchamos. Verdaderamente vamos al contexto de lo que está escrito. Porque lamentablemente escuchamos muchos que predican la palabra de Dios.
Por eso la otra vez les decía que hay que ir al contexto histórico de dónde se escribió, por qué se escribió, quién lo escribió, qué es lo que estaban viviendo en ese momento, quién escribió el libro. Ir un pasaje más atrás, escudriñar. Eso es lo que el Señor nos enseña, que escudriñemos la Escritura. Erráis ignorando la Escritura, dijo Jesucristo a sus discípulos. Y recuerde que en ese tiempo la Biblia no estaba completa. Pero aún así, ya en los tiempos de hoy es más accesible poder comprender lo que la palabra de Dios nos dice, lo que nos quiere enseñar. Por eso no nos podemos amoldar a este mundo. Es muy fácil amoldarse. Es muy fácil ser influenciado muchas veces por espíritus engañadores, por falsos maestros. Por eso nosotros le instamos que usted siempre, todo lo que usted escuche aquí, en este lugar, estamos hablando de Mantos del Río, todo lo que usted escuche aquí, usted tiene que ir en su casa, tener el tiempo y decir, sí, es como lo dice el hermano, es como lo dice la hermana, es como lo dice el predicador, la predicadora, es como lo dice, es verdad. El Señor está hablando, sí. Por eso uno tiene que escudriñar, tiene que aprender a leer esto. No solamente quedarse con lo que escuchamos o lo que oímos. El Señor nos enseña que tenemos que escudriñar para que así el Señor nos vaya moldando. Porque lo que transforma verdaderamente al hombre y la mujer no es tan solo la manifestación del Espíritu Santo, sino que la palabra de Dios lo que transforma, cambia al hombre. Recordemos que Jesucristo, dice la Escritura que el Jesucristo también era la misma palabra de Dios. Cuando fue a la casa de Zaqueo, Zaqueo fue transformado. Él vino de tal forma, él conoció la voluntad de Dios, conoció lo que Dios quería para él. Fue de tal manera que en él causó esa transformación. Él llegó de tal forma a decir que si a alguien yo he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Todo lo que yo robé lo voy a devolver. Y de esa forma es como la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia nuestra manera, nuestra perspectiva. La palabra de Dios transforma nuestro carácter. Aunque a veces yo le digo, por experiencia propia, porque ¿quién aquí no se ha enojado en ciertas ocasiones? Y yo digo amén. Del primero que me dice amén, yo Señor, yo me he enojado. Por cosas a veces que no tienen importancia. Pero el Señor aún ahí sigue tratando en nuestras vidas, sigue tratando en nuestro carácter, sigue tratando en nuestro ser, porque Él quiere amoldarnos. Y a veces cuando nosotros nos resistimos a ser amoldados, a ser procesados, lamentablemente para nosotros mismos alargamos el proceso. Porque no queremos que el Señor nos enseñe, no queremos ser ayudados. O porque a veces pensamos que sabemos mucho, no necesito que nadie más me enseñe. No, uno nace y muere siendo ignorante. Pero uno lucha en este mundo para que cada día el Señor vaya enseñándonos. Porque para eso hemos venido. Cada día el Señor, Él nos quiere pasar de un nivel a uno superior. Él no desea que nosotros seamos mediocres espiritualmente, que nos conformemos con con nuestra zona de confort. El Señor siempre quiere que nosotros lleguemos más allá, que vayamos de victoria en victoria. Por eso es que la Biblia dice, no amoldarnos a este mundo, no conformarnos a este siglo. Eso es lo que significa no conformarse a este siglo, no amoldarse a este mundo. Que si los demás no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. No. Porque si el Señor me insta a llegar más allá, es obvio que te voy a hacer más caso a la voz del Espíritu Santo. Pero para eso tiene que haber un deseo en nosotros que el Señor nos forme a su imagen y semejanza.
que nos haga, como dice la Escritura, imagen, una figura representativa en esta tierra. Es eso lo que el Señor quiere, que seamos su imagen representativa. A través de Jesucristo es obvio que lo vamos a poder lograr. Porque Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Él nos vino a transformar nuestro pensamiento. Vino a hacernos cambiar de parecer, cambiar nuestro mal carácter, a ser de repente ligeros de genio, o a veces tener prejuicios sin conocer las versiones, cómo son las cosas. A veces nosotros, lamentablemente, los seres humanos somos así. Lamentablemente, escuchamos una versión de las cosas y con eso nos quedamos. No averiguamos, a tal como pasa en la Escritura. A veces escuchamos, es que es tan bonita la palabra, es tan bonito el mensaje que entregó el hermano, es tan bonito el mensaje que entregó tal siervo del Señor. Se ve que es una persona usada por el Espíritu Santo, pero si se desenfoca de lo que dice la Escritura, del contexto de lo que dice la palabra de Dios, no es una palabra verdadera, es una palabra manipulada. No es una palabra pura de parte de Dios, sino que es una palabra manipulada a lo que el ser humano quiere oír. Y es eso lo que el Señor quiere erradicar de nosotros, para que podamos ser amoldados a su imagen y semejanza. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda ayudar a ser moldeados por Él, por su palabra, por lo que Él desea en nuestras vidas. Él desea que nosotros podamos seguir escalando peldaños. Él no nos desea que quedemos ahí dando vueltas como lamentablemente el pueblo de Israel vagó durante 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por su dura cerviz, por su duro entendimiento, por su necedad. Y el ser humano lamentablemente es una persona necia. El ser humano es necio, tiende por la naturaleza pecaminosa, tendemos a hacer lo contrario a lo que el Señor quiere. Pero ahí está en nosotros el decir, Señor, heme aquí. Mira, tú me llamaste, tú me sacaste de este mundo, me diste una nueva vida. Y estoy aquí, Señor, con todas las imperfecciones, Señor. Yo sé que yo no soy nada, absolutamente nada. Soy peor que el polvo que pisa la planta de mis zapatos. Soy peor que este polvo, peor que eso. Peor que eso. Pero si de algo te sirve esta nada, aquí estoy dispuesto, Señor. Y ahí el Señor va verdaderamente a moldearnos a su imagen y semejanza. Eso es lo que el Señor desea, que seamos moldeados cada día por su palabra, por lo que Él nos entrega día tras día. Por eso es algo diario que tenemos que hacer todos los días. Es algo diario. Nosotros nos dejamos de comer o no comemos del martes hasta el jueves. Nosotros, aunque nos llenemos, nos satisfagamos el día martes, el día miércoles vamos a tener necesidad de comer nuevamente. Y el jueves, y el viernes, el sábado, domingo, y así todos los días. Y nuestro espíritu, mire, el espíritu dice que siempre está dispuesto. La carne es débil. ¿Cuál es la carne? La voluntad humana es débil. Pero el espíritu es el que está dispuesto, y ese espíritu está con minúscula. El espíritu es el soplo de vida que hay en nosotros, es lo que anhela estar con el Señor, estar en comunión con Él. Y es lo que tenemos que someter. Nuestra alma tenemos que someterla a eso. Porque es el aliento de vida el que muchas veces quiere estar en comunión con el Padre. Por eso cuando se dice que cuando el cuerpo muere, el espíritu es lo primero que va al Señor, es lo primero que vuelve a Dios. Es el soplo de vida.
Y eso es lo que anhela celosamente, estar con el Padre. Y eso es lo que tiene que someter a nuestra alma, donde están nuestros sentimientos, emociones, deseos. Es eso lo que tenemos que someter. Y es ahí como el Señor nos va a moldear día tras día para que el Señor nos pueda ayudar. Vamos a hablar con Dios en oración. Señor, nuestro bendito Dios.